Hola amigos, bienvenidos a la charla del día de hoy, en donde vamos a estar conversando en conjunto con mi compañero Carlos Tarride, aspectos importantes del entrenamiento y de cómo aumentar la masa muscular en nuestros deportistas. Mi nombre es Carolina Imbert, nutricionista deportiva de Alemana Sport, y voy a dar inicio a continuación a la charla, ¿cómo podemos aumentar la masa muscular en nuestros deportistas? Bien, como les contaba entonces, la charla de el día de hoy. ¿Cómo aumentar la masa muscular en nuestros deportistas? Bueno, lo primero que les quiero contar es que existen aspectos importantes que tenemos que considerar para la hipertrofia muscular, y uno de estos aspectos y muy importante es el entrenamiento. Este entrenamiento que me tiene que cumplir con estas tres condiciones: generar una tensión mecánica, un estrés metabólico y un daño muscular, que finalmente me va a desencadenar un proceso inflamatorio agudo, que es el que me va a ocasionar las adaptaciones que andamos buscando del entrenamiento y el aumento en mi masa muscular a lo largo de un periodo de tiempo. También desde la perspectiva de la nutrición necesitamos un superávit de energía porque los procesos anabólicos en el organismo son costosos. Sintetizar nuevos tejidos, nuevas estructuras, nuevas masas implican energía y por lo tanto tenemos que abastecerla desde el punto de vista de la nutrición, así como también el timing de proteínas, de carbohidratos y grasas, que en conjunto también me van a ayudar a este superávit de energía. Y por supuesto todos los aspectos que tienen que ver con la recuperación, en donde el descanso, el sueño va a ser fundamental para poder optimizar las ganancias de músculo. Si yo cubro con todos estos requerimientos, por supuesto que pensar en un suplemento como el suplemento de proteína y la creatina también me pueden ayudar a optimizar las ganancias de músculo. Pero además de estos aspectos que les comentaba, tenemos que considerar factores que me condicionan la hipertrofia muscular. Y dentro de estos factores, y uno muy importante, es la genética. La genética va a ser nuestro factor limitante para la optimización de masa muscular, así como también la edad. En la medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos disminuyendo nuestro potencial anabólico y vamos generando una resistencia a la activación de la síntesis proteica muscular por la ingesta de alimentos y por el entrenamiento. También las diferencias entre género, las composiciones corporales diferentes entre hombre y mujer, los entornos hormonales y todo lo que tiene relación con la ingesta de calorías, proteínas, el tipo de entrenamiento, mi nivel de deportista, la frecuencia del entrenamiento, uso de suplemento y descanso. Nosotros tenemos que considerar que si yo no me encuentro en un superávit calórico o en el timing de proteínas adecuado, no voy a conseguir optimizar ganancias de masa muscular. Si el tipo de entrenamiento tampoco me origina el estímulo, tampoco voy a originar estas ganancias, y tengo que programar por lo menos un periodo de 5 o 6 semanas con una frecuencia de 3 a 4 entrenamientos a la semana y por lo menos una carga de entrenamiento al día para a lo largo de un periodo de tiempo generar estas adaptaciones crónicas que me lleven a la optimización de masa muscular. Antes de seguir contándoles cómo puedo mejorar la masa muscular en nuestro deportista, tenemos que primero entender qué es la hipertrofia muscular. Y la hipertrofia muscular no es más que un proceso en donde intervienen variables exógenas con variables endógenas. Dentro de las variables exógenas, las más importantes son, como les mencionaba, el entrenamiento y la nutrición. Estas van a ser las variables manipulables, ¿no es cierto?, que nosotros desde el punto de vista de la alimentación y del entrenamiento vamos a poder manejar. Desde el punto de vista de la nutrición, yo voy a poder manejar el superávit de calorías, el timing de proteínas, de hidrato de carbono, ¿no es cierto?, de grasas y el uso de suplementos. Sin embargo, estas variables exógenas no me van a llevar por sí a este aumento en mi masa muscular, si no hay una sinergia con estas variables endógenas, y es aquí donde está la limitante. Estas variables endógenas que están determinadas por nuestra genética, por el número de ARN mensajeros, de factores de transcripción, que son los que activan a la síntesis de proteína, el número de células satélite, el número de receptores hormonales, todo esto me va a determinar entonces la optimización de masa muscular, y es por eso que yo voy a tener frente a dos individuos que comen lo mismo y entrenan lo mismo respuestas distintas. Y voy a tener a unos que van a ser bajos respondedores y otros que van a responder de manera más adecuada. Se ha visto que los que responden de manera más adecuada es porque tienen una proliferación de células satélite y receptores hormonales mayor, ¿ya? Entonces esto me va a condicionar mis ganancias de músculo y por lo tanto yo voy a tener que buscar las estrategias que me ayuden a optimizarlas. ¿Cómo lo podemos hacer desde el punto de vista de la nutrición? Que es lo que yo le quiero contar a partir de ahora.
Sabemos que necesitamos un superávit de energía. Como les comentaba, los procesos en el organismo son costosos y si yo no sustento esto, no voy a poder optimizar mis ganancias de músculo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender un poco el balance energético, el estatus energético de mi deportista, y una vez entendiendo eso, ya puedo partir optimizando el resto de los lineamientos. Entonces, sabemos que si yo como más de lo que gasto, voy a ganar peso. Sabemos que si yo como más o menos lo mismo que gasto, voy a mantener mi peso. Y si yo como menos de lo que gasto, voy a perder peso. En este caso, nosotros queremos ganar peso, queremos optimizar las ganancias de músculo. Y por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular el requerimiento de mi deportista. Requerimiento basal que va a incluir también los costos del entrenamiento. Y sobre este requerimiento, y dependiendo del nivel del deportista, entregar este superávit de energía. Por lo general, los deportistas más entrenados, más experimentados, no necesitan tanto superávit como los intermedios o los principiantes, ¿ya? Entonces, ¿es necesario un superávit o una mayor cantidad de calorías para poder optimizar las ganancias de músculo asociadas al entrenamiento de fuerza? La respuesta es sí, y es más o menos entre 200, 300 a 500 kilocalorías aproximadamente, lo cual va a depender, como yo les comentaba, del nivel del deportista. Y no todos van a ganar también las mismas masa muscular, ¿ya? Por ejemplo, un deportista más experimentado al cabo de un año podría ganar 3 kilos de músculo, mientras que un intermedio podría ganar 6 y un principiante podría ganar hasta 10 kilos de masa muscular en el año. Entonces todo esto va a depender de cada deportista, del nivel de entrenamiento, también de su genética, como yo les comentaba, y por supuesto del tiempo. Los procesos anabólicos en el organismo no son procesos rápidos ni fáciles, pueden llevar semanas, meses e incluso años. Por lo tanto, aquí también la paciencia es un factor clave. Al balance energético positivo que me va a permitir ganar peso, tengo que seguirle con un balance de proteínas positivo. Nosotros sabemos que en nuestro organismo las proteínas están en constante recambio entre proteínas que se están sintetizando y proteínas que se están destruyendo. Nosotros, para poder realizar o obtener mayores ganancias de músculo, necesitamos que la síntesis proteica muscular sea mayor a la destrucción proteica. ¿Cómo yo optimizo la síntesis proteica muscular? Bueno, a través de la ingesta de comida, ¿no es cierto?, que me entreguen una cantidad adecuada de proteínas. Entonces, si yo como a lo largo del día comidas, voy a activar entonces esta síntesis proteica muscular, y es por esto que me conviene, ¿no es cierto?, realizar varias ingestas a lo largo del día para al final de este obtener una ganancia nitrogenada o un balance nitrogenado positivo óptimo. El entrenamiento también me activa la síntesis proteica muscular y me deja sensibilizado al músculo por más de 24 o 48 horas para la síntesis proteica muscular. Por lo tanto, es lógico pensar que si yo junto, ¿no es cierto?, la ingesta de una comida con el entrenamiento, voy a poder optimizar mis ganancias de músculo. La pregunta entonces sería, ¿es cuánta proteína necesito para lograr esto? ¿Ya? Sabemos, y está más o menos consensuado, que las personas físicamente activas y que desarrollan alguna actividad deportiva necesitan más proteínas que los sedentarios, y eso más o menos es entre 1,2 a 1,4 hasta 2,2 gramos por kilogramo de proteína al día, de peso al día. Sabemos también que para los entrenamientos de fuerza, que son los que requerimos para poder optimizar las ganancias de músculo, necesitamos entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Mayores ingestas sobre este requerimiento no van a producir mayores optimizaciones en la ganancia de músculo, salvo que yo sea una persona mayor, que sea un deportista que está con alguna lesión o que me encuentre con alguna estrategia para cambiar composición corporal en donde esté sometido a un déficit energético moderado. Entonces, en ese caso, entregar más proteína, más de 2,2, incluso llegar a 3 gramos por kilogramo de peso al día, podría ser beneficioso para las ganancias de músculo. Lo mismo con el uso de un suplemento. Si yo uso un suplemento y estoy en mi requerimiento óptimo, no voy a tener mayores ganancias. Distinto es a si no me encuentro en el requerimiento óptimo de proteínas. Ahí podría obtener ganancias de masa muscular. Entonces, una cosa es el requerimiento de proteína al día, pero esto tiene que ser entregado con una determinada cantidad, con una determinada dosis por comida, tiene que ser entregado con una determinada calidad, y tenemos fuentes vegetales y animales que difieren en la calidad de la proteína en el sentido de la entrega de aminoácidos esenciales y leucina. Nosotros, para poder constituir una proteína, necesitamos que estén presentes todos los aminoácidos, necesitamos entre un 6 y un 15 gramos de aminoácidos esenciales y entre un 3 y un 6 gramos de leucina por dosis por comida para poder
sustentar la síntesis proteica muscular y generar nuevos tejidos, nuevas proteínas. Y necesitamos también que esto se entregue con una distribución, sobre todo orientada en el post ejercicio y antes de irnos a dormir. Entonces, ¿qué sabemos de la cantidad de proteína por comida? Sabemos que nos han dicho los estudios que la dosis óptima para estimular la máxima síntesis proteica muscular es entre 20 y 40 gramos, que es más o menos 0,25, 0,3 gramos de proteína por kilogramo por comida al día, y eso yo lo puedo encontrar fácilmente en proteínas de origen animal. Pero ¿qué pasa con las proteínas de origen vegetal? Que, como podemos observar, tienen una menor disponibilidad de aminoácidos esenciales y un menor contenido de leucina versus las fuentes animales, ¿ya? Sin embargo, hay algunas proteínas, ¿no es cierto?, vegetales como el maíz, como la arveja, como el arroz y como el trigo, que sí tienen un adecuado porcentaje de leucina. En general, las fuentes animales tienen entre 8 y 13% de leucina versus las vegetales que tienen 6 a un 8% de leucina. Entonces, yo tengo que ajustar este perfil aminoácido para poder lograr optimizar ganancias de músculo en deportistas que llevan alimentación basada en plantas. Además de esta disminución de aminoácidos esenciales y de leucina, las fuentes vegetales son limitantes en algunos aminoácidos, como podemos observar aquí. Si comparamos una proteína de carne con una proteína vegetal de arveja y de arroz, vamos a ver que estas son limitantes en metionina y en cisteína en el caso de la arveja y en lisina en el caso del arroz. Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar ese perfil aminoácido para poder optimizar mis ganancias de músculo? Entregando una mezcla de proteínas vegetales, de arveja y de arroz. También sabemos que las fuentes animales contienen un perfil aminoácido óptimo, como en el caso acá de la whey, que vendría a ser el gold estándar. Entonces, 25 gramos de whey, yo ya tengo un perfil aminoácido óptimo para estimular la síntesis proteica muscular, cosa que no lo tienen los 25 gramos de soya ni de arroz. Pero si yo entrego mayor cantidad de proteína de arroz y de soya, ya voy a estar cubriendo este perfil aminoácido y potenciando las ganancias de músculo. Entonces, en términos de cuál proteína es mejor para estimular síntesis proteica muscular, claramente la proteína animal, en este caso whey, va a ser mejor que la de arroz y que la de soya. Pero además de la cantidad y de la calidad, tengo que preocuparme del timing, ¿ya? Del tiempo en que entrego estas proteínas, ojalá distribuidos a lo largo del día, como yo le decía, para poder tener constantes estímulos sobre la síntesis proteica muscular y de esta manera optimizar mis ganancias de músculo. Dosis de 30 a 40 gramos dependiendo del deportista y del entrenamiento que tenga, ¿ya? Por lo general, si es un entrenamiento intenso, probablemente me va a convenir entregar un poco más de proteína en el post-entreno que si es un entrenamiento un poco más suave. ¿Y qué pasa en la noche, en donde tenemos el periodo más largo de ayuno, más de 6 horas? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que entregar una proteína de digestibilidad más lenta, como la caseína, en rango de 40 gramos, me va a ayudar a estimular la síntesis proteica muscular en la noche, que sabemos que está disminuida en este periodo de ayuno nocturno de descanso, y que si yo lo hago o lo utilizo como estrategia, va a ser algo positivo para optimizar las ganancias de músculo. Pero no todo es proteína, también los carbohidratos son importantes para los entrenamientos orientados a la hipertrofia muscular, y en este caso no es tanto hidrato de carbono, el rango va entre 4 a 7 gramos, el rango de hidrato de carbono va a ser más importante probablemente en deportistas que tienen dobles entrenamientos en un día o volúmenes de entrenamientos mayor. Lo importante de los hidratos de carbono es que los entreguemos asociados al entrenamiento, en una comida preentreno, en el intraentreno y en el postentreno. Entonces, en estos periodos yo tengo que preocuparme de entregar hidratos de carbono que me den más calorías, que me carguen más mi glucógeno muscular, y durante el resto del día entregar hidratos de carbono que me generen más saciedad, ¿no es cierto?, que me aporten menos calorías. Yo necesito concentrar la energía donde la necesito. Entonces, ¿dónde yo necesito la energía? Antes de entrenar voy a entregar una dosis un poco mayor de hidrato de carbono, podría ser entre 1 y 1,2 gramos por kilogramo en esa comida pre-entreno, y lo mismo voy a hacer post-entreno, hidratos de carbono que me carguen más, de mayor índice glicémico, que me aporten más calorías, para sustentar los costos del entrenamiento y para después reposicionar el glucógeno muscular. Y luego a lo largo del día voy a entregar ya lo que me vaya quedando del requerimiento distribuido en las comidas que me van quedando. Lo mismo las grasas son importantes porque me van a contribuir al superávit de energía que yo necesito. Importantes entregarla a lo largo del día, son importantes porque además de energía nos entregan, ¿no es cierto?, antioxidantes y vitaminas, pero a diferencia de los hidratos de carbono y las proteínas, ojalá entregarlas más alejadas del entrenamiento para no
producir ningún tipo de disconfort gástrico. Entonces, lo más importante es saber qué hace mi deportista, es conocer sus horarios, sus actividades, calcular el requerimiento, y una vez que yo ya lo calculo y sé a la hora que se levanta, a la hora que entrena y a la hora que duerme, entonces hago este timing, esta distribución de nutrientes, priorizando, ¿no es cierto?, las comidas pre-ejercicio, proteínas, hidratos de carbono y grasa, pero en la pre-inmediata, que puede ir 3 o 4 horas antes del entrenamiento, o sea, en esta me tengo que preocupar de entregar un poco más de proteína, podrían ser 30 gramos, y hidratos de carbono que me carguen más, que me entreguen más energía, más calorías, ¿ya? Luego, en el entrenamiento, si es una sola sesión muy intensa, también podría pensar en entregar mayor aporte de hidrato de carbono a través de un alimento para deportista, como las bebidas deportivas, y luego la comida post también va a ser importante, porque ahí también tengo que entregar proteínas y carbohidratos, proteínas de buena calidad, con un buen aporte, ¿no es cierto?, e hidratos de carbono también de alto índice glicémico, que me ayuden a reposicionar ese glucógeno muscular y me ayuden al proceso de recuperación. Y luego en la última comida, la comida de la noche, que va a ser importante porque ahí yo tengo que tratar de estimular la síntesis proteica muscular durante la noche, que es el periodo más largo de ayuno. Entonces ahí tengo que preocuparme en entregar proteínas de baja digestibilidad y de buen valor. Si yo puedo establecer todo esto, puedo pensar también en el uso de suplementos como en la creatina monohidrato, ¿no es cierto?, entregarla en una primera instancia en una dosis de carga, con 4 tomas de 5 gramos, algunas asociadas a la comida preentreno, otras asociadas a la comida postentreno, y pasado el periodo de 7 días ya quedarme con la dosis de mantención de 5 gramos, entregada idealmente en el postentreno para ayudar a repletar glucógeno y al proceso de recuperación. Si yo en la comida postentreno no puedo entregar una cantidad adecuada de proteínas junto con hidrato de carbono, puedo pensar en un suplemento de proteínas, por supuesto, ¿ya? Pero no es solo el suplemento de proteínas, también es el resto de lo que va en la comida. Y por supuesto, antes de dormir, en la proteína de digestibilidad lenta, en la caseína, ya sea entregada en la cena con alguno de estos alimentos o entregada, ¿no es cierto?, en base a algún suplemento. Entonces, hasta acá yo les he hablado de un deportista, ¿no es cierto?, que está entrenando para hipertrofiar, aumentar masa muscular, en donde ya sé que tengo que dar más calorías, más proteína, en donde ya sé que me puede servir la carga de creatina. Pero ¿qué pasa si mi deportista tiene un entrenamiento mixto, una carga de entrenamiento mayor, 1, 2 o más entrenamientos en el día? Entonces claramente voy a tener que redistribuir las calorías, hidrato de carbono, proteína, y pensar en otro suplemento. Y lo mismo si este deportista tiene un entrenamiento menor, de menor intensidad, de menor carga, entonces readecuar estas macronutrientes, al igual que si este deportista está de vacaciones, descanso, fuera de temporada. Esto es lo que nosotros llamamos periodización nutricional, que no es más que otra cosa que ajustar los macronutrientes a la cantidad de actividad que yo tengo en el día, en la semana, en el mes. Se puede hacer tanto en un paciente vegetariano como en un paciente omnívoro, y por supuesto considerar los periodos de más entrenamiento, los de menos entrenamiento. Y por último, para terminar, y súper importante, quiero referirme a lo que tiene que ver con la recuperación. Nosotros sabemos que los distintos tipos de entrenamiento me van a generar distintas afecciones a mi organismo, me van a alterar el sistema cardiovascular, la temperatura corporal, los fluidos, la masa muscular, los tejidos blandos, los tendones, los ligamentos. Voy a tener un desgaste a nivel del sistema nervioso central, endocrino, inmune y hormonal, y que tengo que volver a la calma para poder, en el fondo, conseguir las adaptaciones y mejorar el rendimiento, y además para evitar lesiones. Entonces, desde el punto de vista de la nutrición, nosotros podemos restaurar el sistema cardiovascular a través de la reposición inmediata de los líquidos que se perdieron en el entrenamiento, en el ejercicio. Podemos reparar tejido muscular dañado, ¿no es cierto?, a través de la entrega de proteína, y podemos restaurar glucógeno muscular a través de la entrega de hidrato de carbono en esta comida postentreno. Entonces, con eso yo tengo 3 de las 4 R's que uno habla en este proceso de recuperación: la reposición de líquido, la restauración de glucógeno y reparación de masa muscular. Pero los sistemas hormonales, inmunes, el sistema nervioso y el descanso son sumamente importantes, y en este sentido hay que priorizar el sueño, el descanso. No es solo el dormir o dejar de hacer actividades, es el sueño en cantidad y en calidad. Tengo que dormir bien para poder ganar, y en este sentido los deportistas de alto rendimiento pueden llegar a necesitar incluso hasta 12 horas de sueño. ¿Cómo podemos ayudar a eso? Lo primero es orientarlos o invitarlos a tomar pequeñas siestas a lo largo del día, y lo segundo es tratar de evitar la ingesta de cafeína, ¿no es cierto?, en las horas cercanas a la hora del
descanso. También priorizar la comida antes de irnos a dormir, con lo que yo le comentaba, proteína de digestibilidad lenta, ¿no es cierto? Alimentos ricos en triptofano que me ayuden con la secreción de melatonina, y de esta manera poder ayudarlos tanto en la cantidad como en la calidad del sueño, que es sumamente importante porque es en este periodo en donde se produce la remodelación muscular y en donde yo tengo que optimizar todas las estrategias para poder lograr ganancias de músculo. Entonces, y para terminar, ¿qué es lo que necesito para optimizar mis ganancias de músculo? Necesito un superávit de energía, necesito un adecuado timing de proteínas, de hidratos de carbono y de grasa entregados a lo largo del día y ojalá peri-entrenamientos, y necesito cumplir con las 4 R's de la recuperación, hidratación, descanso, reposición, comida. Muchas gracias por su atención. Con esto termino. Y entonces le voy a dar el pase a mi compañero Carlos Tarride, que va a continuar con la charla que viene. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias, Caro, por tu información, muy buena. Estaba entretenido escuchándote. Un saludo a todos los que están conectados en esta tarde para esta charlita sobre aumento de la masa muscular. Dentro de lo que me toca a mí, Carlos Tarride, entrenador de Alemana Sport, trabajamos acá con muchas promesas deportivas, con procesos de post lesiones o con deportistas que quieren alcanzar rendimiento. Y dentro de ese aspecto, el aumento de la masa muscular en los deportistas apunta mucho a ciertas características que se evalúan al inicio de un proceso de entrenamiento, ¿ya? Como introducción a lo que vamos a ver del desarrollo de la masa muscular, vamos a ver un poquito de historia, ¿ya? Esto nos va a ayudar a entrar en conocimiento, ¿ok? ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a hacer una pequeña introducción, como les decía yo, con un tema histórico. Vamos a ver estímulos, adaptaciones y principios que se desprenden del trabajo orientado al aumento de la masa muscular. Vamos a ver los tipos de hipertrofias que existen, que conocemos, mejor dicho. Vamos a ver qué parámetros podemos apuntar, en cierta forma, en resumen, hacia dónde podemos apuntar, orientar el entrenamiento de hipertrofia. Y vamos a ver los estímulos que se generan o que necesitamos generar, que ya los nombró Caro, asociados a los procesos de hipertrofia, ¿no? Como introducción, basado en una leyenda principalmente, aunque hay datos históricos de Milón de Crotona, que era un deportista griego, que él generó una preparación para un ciclo olímpico. El ciclo olímpico son 4 años de entrenamiento actualmente, y él en ese tiempo, así dice la leyenda, hizo un proceso de entrenamiento para las competencias, ¿no? Este proceso de entrenamiento tiene partes míticas, obviamente, tiene partes de una visión épica sobre lo que querían transmitirlo en la antigüedad, pero tiene una base que es lo que vamos a ocupar, nos va a marcar uno de los principios del entrenamiento, ¿no? ¿Qué decía esta leyenda? Yo la escuché en distintas formas, pero lo principal es que Milón le habían regalado un ternerito, un novillo, y él obviamente lo recibió chiquitito, ¿ya? Y él por 4 años, a donde iba, llevaba a este ternero, este novillo, en los hombros, ¿ya? Parte que iba, parte que llevaba al ternerito. Obviamente dentro de estos 4 años este ternero creció, se transformó en un novillo, no alcanzó a ser vaca, son 4 años, y esto fue generando que él día tras día había un trabajo de entrenamiento con aumento de carga, un aumento de carga progresiva, ¿ya? Por eso, como colocamos ahí, lo podemos considerar dentro de los principales, o los primeros que inventó el entrenamiento con carga de resistencia progresiva, lo que llamaríamos como musculación, ¿ok? Bueno, nos orientamos 600 años antes de Cristo. Él se supone que ganó 6 Juegos Olímpicos, los Juegos en Grecia, en más de alguna ocasión. Y por ahí andan algunos dibujos, unas gráficas de lo que se trataba.
Y esto nos da a entender lo que estamos conversando. Cuando joven, él con el ternerito pequeño, y después fue creciendo, en estos 4 años se fue desarrollando, y llegó a estar, bueno, en el dibujo aparece como una vaca, un toro, que sería mucho, porque si nos vamos a la realidad de lo que pesa una vaca son 700 1000 kilos. Entonces ahí está un poquito la leyenda, que obviamente se cernía en torno a estos deportistas, que eran idealizados en ese periodo, ¿no? Eh, Ahora, uno vive 4 años, pesa más o menos 600 kilos, que algo que es demasiado. Pero aún así seguimos teniendo este mismo principio del progreso del entrenamiento, el progreso de la carga en el entrenamiento. Obviamente aquí gráficamente, si ustedes se fijan, partió muy delgado y obviamente él tuvo un aumento de masa muscular, piernas, brazos, tronco, con este entrenamiento, ¿no? Siempre los griegos tendían a esta búsqueda del cuerpo perfecto, de la salud, del entrenamiento, y como vemos en muchas estatuas, muchas obras de arte, que trataban de ser muy específicas, que trataban de ser muy al detalle, incluso con los músculos y tendones. Aquí está la representación de Milón, obviamente un sujeto con mucho crecimiento de masa muscular, ¿ya? Y esto nos da al inicio el puntapié para uno de los primeros principios en el entrenamiento, que es el de sobrecarga, ¿ya? Una sobrecarga de carácter progresivo. ¿Cómo evaluamos esta sobrecarga? ¿Por qué hablamos que podemos tener una carga y una sobrecarga? Porque nosotros durante nuestro diario vivir tenemos un estado de homeostasis, un estado de equilibrio, tenemos un umbral con un límite inferior, con un límite superior, ¿ya? El entrenamiento lo que busca es sacarte, hacer estímulos que te saquen de este umbral, que superen esta carga diaria que uno ya está adaptado, y generar ese estímulo es el que va a generar una respuesta, ¿ya? Obviamente todo este estímulo tiene que ser primero evaluado, tiene que ser cuantificado, tiene que ser programado, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a llamar la sobrecarga? Es esta magnitud de desviación entre el estado de homeostasis, este umbral de equilibrio que tengo yo a nivel sistémico, fisiológico, muscular, de vida, y la magnitud del estímulo que yo di. Normalmente, o la mayoría de las veces, se evalúa esto de manera cuantitativa: series, repeticiones, carga, ¿ya? Actualmente todos los sistemas de entrenamiento no dejan de lado aspectos cualitativos, de la calidad del movimiento, de un patrón de movimiento asociado a una carga, ¿no? Este es un dato importante que lo vamos a ver después sobre el punto de vista de las lesiones, ¿no? Cuando hablamos de un entrenamiento de fuerza que está dirigido hacia la hipertrofia, el enfoque de esta sobrecarga normalmente apunta a cuanto más es mejor. Eso no es tan así, se veía así antiguamente, pero eso no es tan así porque nuestro sistema es frágil. Nuestro sistema siempre tiene un umbral de aguantar una carga, entonces la carga tiene que ser súper específica, ¿ya? Nuestro sistema es frágil desde el punto de vista de que si yo me paso sobre la carga, cuanto más es mejor, no pain no gain, nos puede generar una lesión. Y la tendencia de entrenamiento actual es que mientras menos lesiones yo tenga, más tiempo en entrenamiento estoy, y si lo enfocamos a lo que queremos ver sobre el estado de construcción de masa muscular, mientras yo más entrene, mientras más tiempo esté con entrenamiento, obviamente voy a tener más crecimiento en la masa muscular. Tal como decía Caro, hay periodos en que si yo tengo un deportista más avanzado, quizás puedo ganar 500 gramos en 2 meses. Entonces son cambios que no son tan grandes y son muy difíciles de conseguir, pero es importante tener esta progresión y esta calidad en el trabajo para no lesionarme. Entonces, mientras menos tiempo de lesión tenga, más tiempo de entrenamiento voy a tener y más progresión voy a generar, ¿no? Si nosotros nos enfocamos a qué tipo de estímulo es el que necesitamos tener, qué tipo de adaptación necesitamos tener,
siempre hablamos de un estímulo óptimo, ¿ya? Acá en el gráfico tenemos tres orientaciones de carga, tres tipos de estímulo y su adaptación. Esto es importante entenderlo, porque si yo entreno sometiendo a mi cuerpo todos los días a una carga, si yo no estoy bien orientado en esa carga, lo que voy a generar es un quiebre en mi adaptación, voy a generar un quiebre en mi entrenamiento y lo más probable es que se produzca una lesión, ¿ya? Entonces yo tengo un estado de confort, un umbral, y genero un estímulo, una carga. Obviamente esto me va a generar un estrés, una baja en mi rendimiento, en mi performance, pero después genera una compensación. Si el estímulo es el adecuado, hago todos estos procesos de recuperación, como está la alimentación, el sueño, la reposición de todo mi sistema energético, el descanso, etcétera, etcétera, lo que voy a generar es una supercompensación y tengo que ahí generar otro estímulo de buena calidad, también con medida, con progresión, con cuantificación, dando espacio siempre a la adaptación. Cuando voy generando estos trabajos planificados en cuanto a tiempo, a recuperación, a reponer el sustrato energético, al descanso, lo que voy a producir es un efecto en el rendimiento de una curva ascendente, obviamente con ondulaciones, pero va a ser positivo, ¿no? Entonces ahí generamos un rendimiento positivo. En este caso generamos este proceso de hipertrofia, este proceso de ganancia de masa muscular, ¿no? Si nosotros generamos un estímulo que no es el adecuado, que no me saca de este estado de confort, que no tiene variantes, que no le dejo los tiempos necesarios de recuperación, puedo producir algún cambio, pero siempre van a ser cambios mínimos, ¿ya? Por el contrario, si yo genero excesivo entrenamiento, si yo no planifico el entrenamiento y no dejo que este estrés se recupere, lo que voy a ir generando es una curva decreciente, obviamente ondulada, pero con un efecto negativo en el rendimiento, ¿ya? Entonces aquí tenemos un segundo principio. Hablamos del primer principio de la progresión de la carga, y el segundo principio que nosotros vamos viendo con este tema del estímulo y el efecto sobre el cuerpo, el principio de supercompensación, ¿ya? Esto es del año, lo vieron dos autores entre el 40 y el 55, el más conocido es Hans Seyle, que lo habló como el síndrome general de adaptación, y de lo que buscamos es que estas adaptaciones generen la supercompensación, pero tenemos que permitir esa supercompensación, ¿ya? Acá, en este gráfico, podemos ver que tenemos un margen de equilibrio, donde si mi estímulo no está dentro de ese margen, no lo saco de ese estado de confort, la recuperación, el estrés que se va a producir, la recuperación, nunca me va a generar un cambio positivo o un aumento o un movimiento de ese umbral de adaptación, ¿ya? Cuando el estímulo está por fuera de este margen de homeostasis, de este estado de equilibrio en el que estoy, genero un estrés y después se produce esta adaptación, generando un nuevo nivel de umbral de adaptación, ¿no? Este principio de supercompensación, si yo no lo respeto, lo que voy a generar es una disminución en el performance y obviamente en algún momento esta curva de rendimiento se puede romper en una lesión, ¿no? Para esto tenemos que estas adaptaciones permitirle que se produzcan. Todas las estructuras, músculo, tendón, sistema nervioso, control motor, sistema fisiológico, hormonal, tienen procesos asociados a tiempo, ¿ya? Normalmente estos tiempos de adaptaciones, las más rápidas son las coordinativas, ¿ya? Las musculares. Un músculo se puede adaptar entre 2 a 4 semanas, dependiendo del nivel del sujeto, del entrenado, ¿ya? Las adaptaciones coordinativas a nivel intramuscular son las más rápidas. Las neurales, con el estímulo suficiente, también son de las primeras que se producen. Entonces, los primeros cambios a niveles musculares son de aspectos coordinativos, son de aspectos, ¿no?, de control motor, de neuromusculares, no son hipertróficos, no hay un incremento en el tamaño del músculo.
Normalmente la gente se confunde porque se genera una saturación a nivel de sanguíneo, se genera como una oclusión, se genera un proceso inflamatorio de la acumulación de sangre en el músculo y cree que ya creció el músculo. Pero no son adaptaciones críticas en el tiempo, ¿no? Los segundos procesos de adaptaciones son las adaptaciones neurales y de control motor, y las últimas que se producen son las estructurales, ¿no? En este periodo, al inicio, es donde más cuidado hay que tener en las adaptaciones y respetar estos procesos, porque el músculo puede ser muy rápido de adaptarse, entre 2 a 4 semanas, como les mencionaba. Pero el tendón, que es un tejido un poquito más plástico, el músculo es un tejido más elástico, el tendón no permite esas adaptaciones tan rápidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente al principio del entrenamiento? Las tendinitis, ¿ya? Entonces, tenemos que darle el proceso suficiente al tendón para adaptación, ¿ya? Y eso puede ser 6 semanas, algunos casos, dependiendo del nivel, pueden ser hasta 2 meses, ¿ya? Ya cuando las adaptaciones estructurales ya podemos hablar de hipertrofia, estamos hablando de 12 semanas, de 2 a 3 meses. Y esto está asociado mucho a las adaptaciones fisiológicas, ¿ya? Las enzimas, las hormonas, recién podríamos hablar de un cambio fisiológico a los 3 meses, 2 3 meses. ¿Okay? Ya con esto nos metemos a lo que sería la hipertrofia como tal y el crecimiento muscular. Entonces tenemos que tener un trabajo progresivo, ¿no? Primer principio. Tenemos que sacar del estado de homeostasis, de equilibrio. Los estímulos tienen que ser los correctos con los procesos de adaptación, de descanso, de alimentación, ¿no? Y ahora nos vamos un poquito al qué tipo de hipertrofia vamos a trabajar. ¿Mm? Como decíamos antes, los primeros procesos adaptativos y neuronales necesitan de 6 a 7 semanas. Eso va a depender del nivel de ingreso, ¿no? El tamaño, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hipertrofia? Es que es un aumento del tamaño de la fibra muscular, ¿ok? Por 2 procesos principales, que los vamos a ir hablando. Estos 2 procesos principales son la hipertrofia sarcoplasmática y la hipertrofia miofibrilar, ¿ok? Lo vamos a hacer con un ejemplo bien didáctico para que se entienda rápido, pero dentro de todos estos procesos de adaptación física que vamos a tener, hay muchos factores que influyen. El tipo de fibra. Si hablamos de tipo de fibra, también tendríamos que hablar de las adaptaciones específicas a los deportes, ¿ya? O tenemos que hablar de las situaciones el efecto en el aspecto hormonal, el tipo de proteína que vamos a trabajar, el efecto de la nutrición en este proceso de adaptación física, ¿ya? El estrés que vamos a ocupar o el tipo de estrés, los medios de entrenamiento que vamos a ocupar para generar el estrés, ¿ya? La recuperación entre las sesiones. Todo esto va a influir en esta adaptación física que queremos buscar, ¿ya? Entonces, los ejemplos de hipertrofia que tenemos, el tipo de hipertrofia que tenemos, vamos a ejemplificar acá con un bus, ¿ya? Este bus es el músculo, ¿ok? La dirección en la que se mueve el bus es la dirección de la acción motriz o la contracción que yo voy a generar en este músculo, ¿ya? Este músculo tiene pasajeros y estos pasajeros son las miofibras, ¿ok? En este caso son 4, ¿ya? Es una referencia de ejemplo nomás, no tiene ninguna asociación en cuanto a número este ejemplo, ¿ya? Entonces, el bus, el músculo, ¿ok? Los pasajeros, la miofibrilla. El espacio que hay dentro del bus, el espacio que aquí hay 4 miofibrillas en este paso del bus, es el espacio del sarcoplasma, ¿ya? Y obviamente lo que les decía, la dirección del bus es la aplicación de la fuerza. Entonces aquí en este caso, en este espacio de este bus tenemos 4 miofibrillas nomás. ¿Qué pasa cuando hablamos de la hipertrofia sarcoplasmática? En este caso, y actualmente hablan de una hipertrofia no funcional, ¿ya? No es que funcione, obviamente la orientación o el término a la que se refiere el funcional, estamos orientados hacia el deporte, hacia el movimiento, a cumplir la función del movimiento, ¿ok? Entonces, este uso, estos músculos, con esa cantidad de fibra, yo le aplico un entrenamiento, hago un estímulo, lo saco de ese estado de confort, aplico este estímulo sobre, sobre este umbral,
con periodicidad, con todo lo que ya hemos venido hablando, lo que va a generar es mantener estas miofibrillas, pero vamos a agrandar este espacio en el bus. Ahora tenemos mucho más espacio en el bus, tenemos la misma cantidad de miofibrillas, lo que aumentamos aquí es el volumen de proteínas no contráctiles en el músculo, ¿ya? Llenamos de mucho más glucógeno este bus, este espacio que tenemos en el bus, y eso está orientado a que tenemos mucho más combustible para el músculo, para quemar en el músculo. Esto está asociado a más resistencia muscular, ¿ya? Pero no necesariamente está más asociado a fuerza ni a explosividad, ¿ok? Entonces, ¿qué se produce acá? Ya esto, recuerden que lo que ya habíamos hablado, en 2 a 3 meses, lo que estoy produciendo acá, esta hipertrofia sarcoplasmática, estoy produciendo un aumento en el área transversal, el músculo ya es más voluminoso, ¿ya? Aquí puedo hablar de hipertrofia en el músculo, ¿ok? Lo que buscamos es entrenar buscando congestión, lo que buscamos es entrenar con pausa reducida, donde entrenamos con más volumen, con menos intensidad, ¿ya? Obviamente esta pausa más reducida lo que busco es que mantener esta congestión y generar, aunque ya habría hablado Caro, el daño muscular, generar este trabajo sobre la fibra, esta congestión en el músculo, ¿no? Este entrenamiento, al ser de menor carga, tiende a ser menor lesivo a nivel articular, ¿ya? Obviamente, cuidando la técnica, lo que habíamos hablado, que se había dejado mucho en la orientación de este trabajo, se había dejado de lado el tema de la calidad del movimiento. Bueno, si nosotros mantenemos la calidad del movimiento, más la intensidad de estos trabajos, tiende a generar que no son más lesivos. Entonces es muy importante la hipertrofia sarcoplasmática dentro de los procesos de entrenamiento. Si a mí me llega un sujeto, un entrenado, de que no tiene mucha experiencia como en el entrenamiento, necesito que gane masa muscular, sí o sí lo voy a pasar por un periodo de hipertrofia sarcoplasmática. No va a ser mi foco principal si es deportista, pero sí tengo que pasarlo porque me va a ayudar a un proceso después orientado hacia la fuerza. En comparación, o sea, antes de hablar en comparativa con la otra tipo de hipertrofia, ¿qué podemos hablar? Que esto ya lo describí, que este aumento en el diámetro transversal del músculo voy a generar un sujeto más fuerte, obviamente una estructura mejor, una mejor relación antropométrica, un aumento en el fortalecimiento y una producción de fuerza principalmente en este periodo por el aumento de la coordinación, por el aumento del control motor y por las adaptaciones específicas del entrenamiento que estoy haciendo. Recuerdo que estoy trabajando sobre volumen en este tipo de hipertrofia, ¿no? Como les decía, se recomienda hacerlo como base para un proceso ya más de fuerza, orientado a fuerza máxima, el otro tipo de hipertrofia. Entonces ahora, si hablamos de la hipertrofia miofibrilar, vamos, que actualmente hablamos de hipertrofia funcional, función del punto de vista del movimiento, tenemos este bus que ya pasó de generar mayor espacio, con estas mismos 4 miofibrillas, y lo que buscamos al someterlos a un entrenamiento de mayor intensidad, de mayor carga, con pausas más grandes, es aumentar la cantidad de miofibrillas. En este caso, en el ejemplo, tenemos 8. No es que pase esta situación de que aumente al doble, no necesariamente, solo esto para el ejemplo. Entonces tenemos este espacio, pero ahora con mucho más componentes de acción muscular contráctil, ¿no? Entonces generamos esta estructura de nuevas miofibrillas, aumentamos el número y el tamaño de estas proteínas contráctiles, y esto está asociado a estas proteínas contráctiles a generar más fuerza. Vamos a tener mayor coordinación intramuscular, necesitamos hacer trabajos de fuerza máxima, hacer estímulos sobre la placa motora para que se estimulen todos los procesos de fuerza. No voy a estar tan inflamado, no voy a estar tan hinchado como en los otros procesos, pero sí voy a poder aplicar más fuerza, ¿ya? Obviamente necesito un trabajo progresivo, ya que voy a estar con cargas más altas, tocando a veces repeticiones máximas, con lo que puedo estar acercándome a posible lesión por la carga. Estoy generando mucha tensión mecánica, ¿no? Tengo que tener mucho más cuidado en las recuperaciones.
genera mucho más castigo en las articulaciones, por eso necesitamos respetar los procesos de tiempo de adaptación. Recuerden los tiempos de adaptación en el músculo, los tiempos de adaptación en el tendón, porque si yo apuro estos procesos aumentando las cargas, me salto el proceso sarcoplasmático, lo más probable es que voy a tener un mayor efecto de tensión en mis articulaciones, ¿no? Aquí apuntamos con los trabajos de hipertrofia funcional. Obviamente un aumento de fuerza, ¿no? La estabilización en todas las articulaciones, en todos los segmentos en el cuerpo, el movimiento va a ser mucho más estable porque la estabilización está asociada a la fuerza, ¿ok? Obviamente los aumentos de fuerza me alejan de la posibilidad de la lesión. Las lesiones son multifactoriales, entonces uno de los factores que yo estoy controlando es la fuerza, uno de los factores que estoy controlando es la estabilización, uno de los factores que asociado a este proceso de generación de masa muscular, el sueño, el descanso, todo lo demás, me estoy alejando de una posible lesión, ¿ya? Obviamente fortalezco las articulaciones a hacer todo este proceso. Es importante la hipertrofia funcional, y por eso el término funcional, con deportes de categoría. ¿A qué me refiero con eso? Si yo soy luchador, rugby, en el rugby más que de categorías de por posición, fútbol, todos los deportes que tengan que ver con el peso, la hipertrofia funcional es la que yo necesito porque necesito aumentar mi masa muscular sin tener un lastre, ¿no? Sin tener este lastre que sería la sarcoplasmática. Entonces, mi aumento de volumen muscular tiene que ser en relación a la función deportiva, ¿no? Con esto genera una mejor relación fuerza relativa. Fuerza, yo puedo aplicar una fuerza de 100 kilos, y si peso 100 kilos, mi fuerza relativa es de 1, ¿no? Estoy moviendo mi peso. Si yo tengo una composición corporal donde tengo menos porcentaje de grasa, y levanto estos mismos 100 kilos, esta fuerza absoluta, 100 kilos, pero estoy pesando 80, obviamente mi índice de fuerza relativa va a ser mayor. Voy a ser mucho más eficiente al mover mi cuerpo. Todo esto por eso está asociado a una hipertrofia funcional orientada hacia el deporte. ¿En qué parámetros trabajamos la hipertrofia sarcoplasmática? Este es el ejemplo que normalmente sale en los libros, es el ejemplo que yo les digo en el book, pero este es el ejemplo que normalmente sale, el gráfico que normalmente sale en los libros, ¿no? Según los autores, el rango de repeticiones de 9 a 12 y más, ¿ya? Sobre 10 repeticiones, la mayoría de los autores que han investigado esta asociación entre la cantidad de repeticiones máximas con la carga, si yo tengo una carga de 100%, todos los autores me hablan de una repetición. Si yo tengo una carga del 90 al 95%, todos los autores me van a hablar entre 3 a 5 repeticiones, ¿ya? Si yo veo dónde se hace el quiebre en la cantidad de repeticiones, normalmente son entre 10, 12, 15 repeticiones. Va a depender del estudio, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque influyen aspectos metabólicos en estos procesos, ¿no? ¿Qué carga asociada al 70-80% de la repetición máxima, de la fuerza máxima que yo tenga? Si levantaba 100 kilos, entre 70 y 80 kilos, ¿ok? Cantidad de series de 3 a 6. Obviamente, todo esto depende de qué, del tipo de entrenado, del sujeto el nivel del sujeto, el nivel del deportista, la evaluación que hice, el periodo de entrenamiento que estoy, el objetivo que yo tengo, ¿no? Se recomienda descanso de 1 minuto, no es un descanso completo, como la intensidad es menor, puedo descansar menos, pero lo que estoy haciendo es que no busco un descanso completo para poder mantener la congestión, ¿no? Aquí hay una referencia de que si yo tengo principiantes, trabajo más cercano al 70%, y si tengo avanzado, me acerco más a cargas más altas, ¿no? Va a depender del autor, pero normalmente ya el 85% estaríamos pasando al otro tipo de hipertrofia, ¿no? Si hablamos de parámetros de carga de hipertrofia funcional, la hipertrofia asociada más a fuerza, disminuimos las repeticiones, son menos. De 8 sería el límite superior, normalmente son 6, ¿ok? Y aumentamos la carga de 80% y más, 85%, 87%. Ya pasarse al 90% ya vamos a estar cerca de otros aspectos de la fuerza, ¿no? No vamos a estar trabajando sobre la estructura, ¿ok?
repeticiones, o sea, series de 4 a 6, pero ya tengo más descanso. Al tener más descanso voy a generar más recuperación en todos los procesos nerviosos, de control motor, de fatiga, ¿ok? Y en la gráfica hablamos de aumentar esta hipertrofia a nivel de la miofibra, del componente contráctil del músculo, no del componente sarcoplasmático, ¿ok? Aquí es importante la asociación hacia el deporte. Lo vamos a ver más adelante, pero la asociación al deporte, ¿por qué? Porque cuando hablamos de hipertrofia de la fibra de contracción rápida, las FT, ¿no? Estamos hablando ya de la especificidad del deporte. No es lo mismo el tipo de entrenamiento o los parámetros de carga que yo hago con un velocista que si yo voy a hacer con un boxeador. No son los mismos, la misma orientación, el mismo tipo de fibra. Si yo estoy trabajando con alguien que hace 10.000 metros o 5.000 metros con un basquetbolista, con un rugbyista, ¿ya? Entonces ya aquí nos empezamos a meter también el tipo de fibra, el tipo de orientación del deporte, ¿ok? Pero como base de hipertrofia de fuerza, hablamos de estas características de parámetros. Entonces, como le decía mi compañera, ¿cuáles son los tipos de estímulos que yo tengo que buscar para generar una hipertrofia? ¿No? Tengo que aumentar los tiempos de tensión, la tensión mecánica, la carga sobre las estructuras. ¿Okay? Tengo que aumentar el estrés mecánico, la intensidad, esta intensidad asociada a repeticiones, series y carga en peso. ¿Sí? Tengo que aumentar las demandas metabólicas, la cantidad de series por esta intensidad. ¿Ok? Y tengo que buscar este daño muscular. ¿Por qué busco este daño muscular? Porque después hay procesos de reparación. Hago pequeños micro desgarros para que después este músculo, ¿qué entiende? La carga que estoy recibiendo está fuera de mi margen de equilibrio. Entonces el cuerpo, como es sencillamente inteligente, está diciendo, hoy estoy sufriendo este daño muscular, tengo que repararlo. Tengo que aumentar esta sección transversal, tengo que aumentar mi miofibrilla, porque no está siendo suficiente para la carga que está recibiendo, ¿no? Vamos a describir un poquito esto de manera general, cada uno de estos aspectos. Cuando hablo de tensión mecánica, va a estar asociado a esta sensación de que yo estoy generando una carga, que le pongo una sobrecarga y que se me va a salir el músculo del hueso, ¿ya? Esa sensación de que hay un punto de tensión, el músculo está en tensión y que se me va a salir del músculo, ¿ya? Eso es la tensión mecánica. Si hablamos de tiempo de tensión, es cuánto tiempo yo voy a tener esta tensión, y si hablamos del tipo de si es pasiva o activa, es cuando yo estoy hablando si es con una contracción concéntrica o si estoy a favor de dejar estirar este músculo con una carga, ¿no? Obviamente, la mejor de todo esto es combinar todo, el tiempo de tensión, el movimiento, si lo estoy flexionando o estirando este músculo, y todo en conjunto voy a generar una mayor tensión mecánica. En cuanto a la tensión mecánica, hay limitantes, como lo decía mi compañera, hay limitantes desde el punto de vista genético, hay limitantes desde el punto de vista de la cantidad de años de entrenamiento. Un entrenamiento de fuerza correcto o bien estructurado, estamos hablando de mínimo 3 años, ¿ya? Periodos olímpicos y sujetos que trabajan la fuerza como cualidad principal, y estamos hablando quizás de tres periodos olímpicos en este tipo de entrenamiento, ¿no? Cuando hablamos de tensión mecánica también hablamos sobre toda la suma de las cargas que está recibiendo esta estructura, ¿ya? Obviamente, mientras más complejo el movimiento, mientras más fases de movimiento, tanto en tensión o en relajación, que yo le ponga, mientras más tiempo de tensión, más que voy a generar mientras más rango de movimiento genere, más voy a construir músculo, ¿ya? En los deportes siempre se trabaja al ROM máximo, el rango óptimo de movimiento, ¿ok? No me sirve trabajar un bíceps en un margen de 90 grados. El movimiento tiene que ser completo, porque cuando yo le aplico la fuerza en el deporte, siempre es en una situación compleja, siempre es una situación donde nunca voy a tener un ambiente controlado, siempre va a ser una situación de acciones asimétricas. Eh, entonces siempre voy a tener que trabajar este rango completo de movimiento para asegurarme
de que en todo ese rango tenga fuerza, ¿no? El tiempo bajo tensión en el TUT es otro factor importante a considerar, pero creo que lo comprenden, que todo junto es lo que va a generar esta tensión mecánica como uno de los estímulos que necesitamos tener. Todos estos estímulos que generan en el músculo señalizaciones a niveles hormonales, señalizaciones en el tipo de contracción, el tipo de componente contráctil. Obviamente, asociado a todo esto, tenemos que hablar de la periodicidad de este estímulo. Si yo hago todo lo que hablamos anteriormente, lo hago una vez cada 2 semanas, no va a tener ningún estímulo, no se va a generar ninguna situación, voy a tener un estímulo donde el periodo de recuperación es mayor a este estímulo, entonces no va a generar ningún efecto positivo en la supercompensación, ¿no? El otro estímulo importante es el estrés metabólico, ¿ok? Se influyen varios factores. Una de las cosas es esta oclusión de las venas por la presión que se genera, disminuyendo. No es que se impida que fluya la sangre completamente, se disminuye el flujo sanguíneo, generando un ambiente metabólico a niveles articulares y musculares mayor, ¿ya? Esta disminución en el flujo sanguíneo también corresponde a una disminución en la oxigenación, esta hipoxia, ¿ya? Entonces genera este colapso donde genera un ambiente metabólico rico en hormonas, ¿ya? Todo este proceso también me genera subproductos metabólicos, como el lactato, que antes se pensaba que era súper negativo, pero es parte del proceso, ¿ya? Yo si entreno generando aumento del lactato, que está asociado también a fatiga, y les doy las pausas necesarias, hago los procesos de recuperación, lo que voy a hacer es que este lactato después se vuelve al circuito y es parte de este circuito, es parte de hablar del glucógeno y de otros componentes. Uno de estos estímulos generó un sistema de entrenamiento que se llama CATSU. Se ocupaba inicialmente, lo ocupamos acá en la clínica para nuestros entrenados. Tenemos un sistema de reducción de flujo, donde esto se ocupaba antes en pacientes que estaban postrados. Entonces lo que se trabajaba era hacer ciertas oclusiones, reducción de flujo sanguíneo para generar este ambiente rico en metabólico, y con cargas menores yo podría generar este estrés metabólico necesario para la hipertrofia. Y el tercer componente que estamos hablando en cuanto al estímulo es el daño muscular. Esto ya se lo habíamos mencionado. Es muy conocido el término DOMS, este dolor tardío, normalmente 1 o 2 días después de hacer el ejercicio, donde se alcanza el mayor dolor un segundo día normalmente, y esto es por el daño que se genera en el músculo. Ya este estímulo que nosotros generamos, que está fuera de esta zona de equilibrio, esta zona esta zona umbral, obviamente genera un daño, pero es un daño controlado, ¿no? Es un daño planificado. Si tengo buenos procesos de recuperación, este estrés que se generó, donde yo bajé mi performance, si yo genero buenos procesos de recuperación, voy a generar esta supercompensación, ¿no? Ahora, todo esto juntos es lo que es este proceso de entrenamiento a nivel de aumento de masa muscular. Ahora a mí que me queda algo importante que mencionar es cuándo, por qué y cómo. ¿Ya? Tiene que haber un profesional que analice esta situación, porque no todos los deportes necesitan mucha construcción de masa muscular, siempre es dependiente de la situación. Esto es lo demás, la Caro que yo, pero aquí les voy a mostrar el formato carta del tipo de deporte y según el sexo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero mostrarle con esto? Si nosotros vemos hacia dónde se acumula el tipo, esto es obviamente una acumulación de datos, hacia dónde se acumula el tipo de deporte según el biotipo. Por ejemplo, acá estamos viendo hacia el mesomorfo, que es un sujeto más musculado, hacia acá tenemos un sujeto más graso. La mayor cantidad de deportistas van a este lado más mesomorfo de desarrollo muscular.
Acá tengo un sujeto musculado pero más delgado, con problemas o sea, con limitantes en el desarrollo muscular. Vemos cómo hacia dónde se orienta el deportista, ¿ya? Hacia acá, hacia acá, fuera de este rango, podríamos estar hablando de hipertrofia sarcoplasmática, de alguien que lo que busca es un desarrollo más estético, un físico-culturista, se sale hacia este lado, ¿no? Entonces, si hablamos de deportista y de quiero generar este aumento de masa muscular, quiero pasar por estos procesos de hipertrofia, tengo que saber hacia dónde orientarlo. Yo evalúo al deportista y lo comparo. ¿Dónde estoy ubicado? Quizás mi deportista, siendo bien extremista, está ubicado aquí, ¿ya? Y se supone que su deporte está acá. Entonces, la evaluación me va a permitir la orientación del trabajo, todos los procesos que tengo que vivir para llevarlo hasta acá. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de deportistas, tenemos que ver para qué, cuándo, dónde, el tiempo, la programación, la evaluación, el tipo de efecto en la masa muscular que quiero generar, el tipo de trabajo de fuerza que necesita, el tipo de fibra que estimula, ¿no? Este es un caso de mujeres. Obviamente, las condiciones genéticas de masa muscular de las mujeres orienta que estén un poquito más abajo en este gráfico, pero también es lo mismo. Si yo evalúo a una mujer y quiero ver dónde está ubicada en su estructura y hacia dónde la quiero llevar, es lo principal a trabajar, esta evaluación y este trabajo profesional orientado. Entonces, como manera de conclusión, si hablamos de que si quiero desarrollar musculatura en un deportista, vamos a tener que hablar que los volúmenes de trabajo tienen que ser progresivos, principios de entrenamiento, ¿ya? Tenemos que evitar el sobreentrenamiento. A mí no me gusta tanto el término sobreentrenamiento porque si yo hablo de sobreentrenamiento es que no vi los indicadores de destrucción muscular, de este daño muscular, no estoy cuantificando bien la carga, entonces lo que estoy haciendo al final es un mal entrenamiento, una mala planificación de entrenamiento que se produce, que termina en un sobreentrenamiento, ¿ya? Entonces, cuando hablando como orientación de lo que deberíamos hacer, hay que tener una periodización. Es importante tener un programa de entrenamiento. Obviamente que sea evaluado, que tenga un objetivo, que tenga un tiempo, que tenga procesos de recuperación, que sea desafiante en cuanto al tipo del estímulo, que sea dirigido por un profesional. Obviamente hay mucho en Internet, hay mucho tipo de entrenamiento, el entrenamiento del toro, el entrenamiento del gorila, el entrenamiento, o sea, hay un montón de nombres de marketing y que si yo no sé todos estos procesos fisiológicos internos, no respeto los procesos de recuperación y de alimentación, lo que voy a generar al final es un proceso más orientado hacia una lesión que en realidad genera masa muscular, ¿no? Tenemos que integrar todos los periodos de entrenamiento y aquí es súper importante el tema de la nutrición. Si yo estoy en un periodo de entrenamiento sarcoplasmático, un sujeto que está generando las primeras adaptaciones musculares, tiene que ir de la mano con el tipo de alimentación. Tiene que ir de la mano de los periodos de descarga, ¿no? No es que se deje de entrenar, sí tengo que generar periodos de baja carga y eso tiene que estar asociado también al tipo de alimentación. Si yo tengo procesos de descarga asociados a vacaciones, también tiene que estar asociado al tipo de alimentación y a la programación al efecto que yo quiero producir. No se puede producir de rendimiento, pero si yo hago una buena planificación, lo que sí puedo predecir es en qué momento voy a tener mi mejor rendimiento. No lo voy a predecir ni voy a decir aquí va a ser, pero sí me voy a acercar, cuando yo haga este proceso de planificación, me voy a acercar a ese punto de mayor rendimiento, ¿no? Todo el volumen, todo este trabajo es de carácter individual, ¿ya? No es genérico, no puedo aplicar lo mismo para todos, es individual. Los componentes que afectan para todos son distintos. La calidad del sueño, cómo yo duermo, el estrés que genero, la recuperación que yo tengo, todo es distinto. Entonces, siempre estas adaptaciones y estas programaciones son individuales, ¿ya? Como recomendación en cuanto a los parámetros de entrenamiento, esa es la base. Pero toda la individualidad del sujeto y todas las limitantes del sujeto tengo que aplicarla en este proceso de entrenamiento como para poder conseguir un desarrollo muscular óptimo. Bueno, espero que les haya gustado. Si es que le colaboré con un conocimiento más allá de lo que usted tenía o le abrí una ventana, una duda, me voy contento
con esta presentación. Y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias por su participación. Gracias, Carlos, por tu presentación. Y nos Gracias a ti, estamos Carol, muy viendo interesante. ¿Me la envías? en la próxima. Bueno, adiós. Chao, chao chicos, que estén bien. Chao. Saludos a todos.